Estamos todos los miércoles compartiendo un tema sobre la oración, una serie, y el tema es Dios, la oración y yo. Y es tan importante que hoy vamos ya en la quinta parte. Y hoy, pues como subtema, yo quiero compartir algo que el Señor me dio hoy para usted, para mi vida. Y vamos a hablar sobre las herramientas para el viaje de la vida. Las herramientas para el viaje de la vida. Todos los seres humanos estamos en un viaje de la vida. De verdad, unos lo están haciendo sin Dios, pero están en ese caminar, en ese viaje de la vida. Otros lo están haciendo con Dios, pero caminando a su manera. Pero hay otros cristianos que están caminando en este viaje de la vida con Dios y con fe. Y eso es lo más importante para los cristianos, que en este viaje de la vida nosotros podamos caminar en fe. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo estuve hoy tratando porque siempre tenemos la definición de fe y siempre decimos que la fe es la certeza de lo que no se ve. ¿Cómo es la cosa? Bueno, eso que dijeron ustedes, ¿verdad? Es ¿qué? La certeza de lo que no se ve, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mire, ya le van a dar golpe a este predicador, ¿verdad? Porque no se acuerda de ese pasaje. Pero estaba pensando en una definición que Dios hoy me daba de fe. Y realmente la fe es una relación muy íntima de amor. Escuche. La fe es una relación muy íntima de amor, de confianza y de obediencia a Dios en favor de sus hijos y en contra de sus enemigos. Me gustó mucho esto porque a veces nosotros queremos vivir como querramos, pero realmente no vivimos en amor, no vivimos en obediencia y muchas veces tampoco vivimos en una confianza certera de que somos hijos de Dios y que por eso debemos de caminar en amor y también por eso debemos de caminar en obediencia a Dios. Hay un pasaje muy interesante en el libro de Esdras, el capítulo 8, versículo 21 al 23, son solamente 3 versículos que vamos a leer y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Y dice: luego, estando cerca del río Ahava, no sé cómo se pronuncia, proclamé un ayuno para que nos humilláramos ante nuestro Dios y le pidiéramos que nos acompañara durante el camino, a nosotros, a nuestros hijos y nuestras posesiones. En realidad, sentí vergüenza de pedirle al rey que nos enviara un pelotón de caballería para que nos protegiera de los enemigos, ya que le habíamos dicho al rey que la mano de Dios protege a todos los que confían en él, pero Dios descarga su poder y su ira contra quienes lo abandonan. Así que ayunamos y oramos a nuestro Dios, pidiéndole su protección, y Él nos escuchó. Fíjese que en este pasaje podemos sacar muchas lecciones y tal vez para ilustrarlo mejor, yo pensaba en la alimentación cuando usted va a un restaurante. Hay algunas cosas que a usted en el menú le gustan, ¿verdad que sí? Y hay otras en el menú que no le gustan. Pero de repente los que nos gusta la carne, realmente luego miramos en la carta la carne. Pero realmente puede ser un pollito, puede ser pescado, puede ser un churrasco. Pero
allí en esa carta también a usted le sugieren algunos acompañamientos, ¿verdad? Por ejemplo, le sugieren, una ensalada de lechuga, una ensalada de apio, una ensalada de perejil, una ensalada de pepinos, o también le pueden sugerir papas fritas, papas rellenas con queso, o papas asadas, arroz y no sé qué más. Aquí están unos hermanos que tienen un restaurante y saben todo esto, ¿verdad? Pero dentro de todos estos ingredientes usted elige. Y por ejemplo, a mí lo que realmente más me gusta es la carne. Y yo digo, las verduras, esos son distractores, ¿verdad? Esos yo digo, mejor no les pongo tanta importancia. Pero realmente para tener un plato balanceado, usted tendría que comer proteínas, ¿verdad? Un poquito de carbohidratos y, ¿qué más? De verduras, ¿qué sería qué? Vitaminas, pues. Pero pensaba que en la vida espiritual, en nuestro diario vivir, nosotros nos encontramos también en un restaurante, donde en la vida cristiana se nos ofrecen muchas cosas. Yo no sé qué cosas o qué disciplinas a usted le gusta más practicar. Por ejemplo, podemos pensar, ¿a usted le gusta más cantar? Algunos que sí, ¿verdad? ¿A otros les gusta más asistir a la iglesia? Tal vez sí. ¿A algunos otros les gusta leer la Biblia? ¿A algunos otros les gusta escuchar mensajes? ¿A algunos otros les gusta tal vez orar? Y a veces, muy pocos, nos gusta ayunar. Y creo que hay tres cosas que en el plato que el Señor nos sirve, a veces nosotros no nos gustan. Por ejemplo, algo que tal vez le huimos todos es al ayuno. A tener tiempos de oración también no le ponemos la debida atención. Y también nos cuesta tener una disciplina en leer la palabra de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué de todas estas cosas que se supone que como disciplina las deberíamos de practicar le gusta más? Yo creo que todas nos deberían de gustar, porque todas son buenas. Cantar a Dios es bueno. Leer la Biblia es bueno. Asistir a la iglesia es bueno. Escuchar buenos mensajes es bueno. Leer la palabra de Dios es bueno, sí. Leer la palabra y otros libros es realmente bueno. Pero orar es también bueno. Y ayunar también es bueno. Pero tal vez a muchos de ustedes les pasa lo que me pasa a mí con la comida. Que si a mí me dicen, carne en el desayuno, pues carne en el desayuno. Carne en el almuerzo, también carne en el almuerzo. Y en la cena también. Y antes de ir a dormir también puedo comer carne, ¿verdad? Pero si me dicen un su licuado de pepino con perejil, dice uno, Dios mío, ¿va? Pero realmente si quiero tener una buena salud, lo tengo que hacer, aunque no me guste. Y hay cosas que a los cristianos nos gusta más hacer y otras cosas que no mucho nos gustan hacer. Pero si queremos tener una vida equilibrada, un balance en nuestro crecimiento espiritual, debemos de practicar todas las disciplinas cristianas, aunque algunas tengamos que hacer más esfuerzo que otras, pero para el bienestar del cristiano es muy bueno practicar todas las disciplinas cristianas. Cuando ayunamos y oramos, lo que estamos demostrando es que en nosotros hay una necesidad de una total dependencia de Dios. Escuche, aunque a nuestro cuerpo no le guste, lo hacemos porque necesitamos nutrir nuestra vida, porque los seres humanos somos débiles.
Necesitamos del poder de Dios para tener nosotros una vida balanceada, una vida saludable, una vida donde podamos hacerle frente a todos los ataques del enemigo. Por eso es tan importante el poder practicar todas las disciplinas cristianas que la misma Biblia nos aconseja que lo podamos hacer. Entonces, cuando ayunamos y oramos, reconocemos realmente nuestra impotencia y nuestra gran necesidad de Dios. Hermanos, estamos viviendo tiempos peligrosos. No solo estamos por enfrentar muchos cambios en lo natural, como cosas que están pasando alrededor del mundo, el clima está cambiando, terremotos, guerras y un montón de cosas, pero esas son cosas visibles. Pero que en el fondo hay cosas que no son visibles y que las podemos y las debemos de enfrentar con nuestras armas espirituales. Porque en el mundo espiritual se mueve un montón de cosas que a veces con nuestros ojos no las vemos, pero el diablo siempre tiene un plan para atacar a la iglesia, y por eso los cristianos debemos de revestirnos con las armas que Dios nos ha dado para que podamos ser una iglesia fuerte, tengamos familias fuertes y podamos ser cristianos fuertes que glorifiquen y que le sirvan a Dios. Nuestro país, vienen las elecciones, yo ya perdí Lica, pero son el otro año, ¿verdad? Sí, muy bien. Nos vamos a enfrentar a corrientes progresistas. Parece que hay como 30 partidos políticos o algo por el estilo, 26. Y de esos 26, parece que 20 traen ideas progresistas, donde van en contra de los principios cristianos, donde van en contra de la familia, donde estos partidos lo que quieren es dar mayor libertinaje a que el pecado se practique más públicamente en nuestro país. Pero lo triste que es todos estos movimientos progresistas lo que están haciendo es tratando de presentarnos algo muy llamativo, muy bonito, para que nosotros les demos el voto. Y después vamos a predicar y vamos a dar a luz. Yo me voy a animar cuáles son los partidos progresistas. Y que los cristianos tengamos cuidado por quién votar. Y escuchen, no es que yo tenga favoritos, no, sencillamente quiero decirles a ustedes de las corrientes que estos gobiernos o candidatos traen, que realmente traen como principio establecer normas que van en contra de los principios eternos de la palabra de Dios. La iglesia está llamada y capacitada para ganar todas las batallas. Tenemos las armas espirituales. 2 Corintios 5:10-4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, dice, para destrucción de fortalezas. Entonces, como iglesia, nosotros sí podemos vencer toda obra de las tinieblas cuando nos unimos en oración, cuando practicamos las disciplinas cristianas. Es que nos estamos armando con el poder de Dios para poder frenar todo ataque de Satanás que quiera hacerle daño a la iglesia y que le quiera hacer daño a nuestra familia. Pero es necesario que nosotros podamos tomar esas armas y poder hacerle frente al enemigo. El pasaje que leíamos de Esdras capítulo 8 versículo 21, por eso yo le titulé a esto las herramientas para el viaje de la vida. Él usó 3 herramientas muy especiales que nosotros hoy en día debemos de practicar. Número 1 es la humillación. Número 2 es el ayuno. Y número 3 es la oración. 3 herramientas que Esdras usó para echar un viaje de Babilonia y regresar a Jerusalén.
a poder él instituir nuevamente el servicio en la casa de Dios. Tenemos este relato de este hombre y sus hermanos y cómo realmente solo con la intervención divina, ellos le echaron mano solo a las herramientas poderosas de Dios, que mire, las herramientas poderosas de Dios son tan sencillas, no son del otro mundo. ¿Quién no se puede humillar delante de Dios? Nos podemos humillar delante de Dios. ¿Quién no puede ayunar? Sí, podemos ayunar. ¿Y quién no puede orar? Todos podemos orar. Y esas cosas que realmente son, si usted quiere, sencillas, pero cuando lo hacemos buscando el rostro de Dios, hermanos, esas prácticas se vuelven tan poderosas para hacerles frente nosotros al gran viaje de la vida, donde vamos a tener muchos obstáculos y muchos problemas, pero si las agarramos como iglesia, hermanos, vamos a salir adelante en el nombre del Señor. El viaje que estaba por emprender Esdras, fíjese que duraría por lo menos 4 meses. Y estaba totalmente lleno de peligros, porque todas las naciones odiaban a los judíos porque tenían al Dios Todopoderoso como su Dios. Todos los odiaban. Y Esdras había ya planeado regresar a Jerusalén para poder establecer el culto al Señor allá. Y este viaje pues duraría 4 meses, los peligros eran tremendos y él dijo: no puedo echar mano a otras herramientas que no sean las que Dios nos ha dado para que las usemos, y si las usamos, Dios va a pelear por nosotros. Algo muy importante es que Dios había dicho, escuche, que pasarían 70 años los israelitas en el cautiverio. Y escuche, estaba ya por cumplirse los 70 años y la palabra de Dios se iba a cumplir. Es que el calendario de Dios nunca falla. La palabra de Dios no falla. Si Dios le ha dado a usted una promesa, Dios no va a tardar en cumplirla, pero va a ser en el calendario de Dios. Y en el calendario de Dios estaba que los israelitas tenían que pasar 70 años en el cautiverio para aprender ahí, porque no habían aprendido a las buenas. Ahora tenían que aprender de la disciplina de Dios y así poder ellos regresar a Jerusalén. Contra todo viento y marea estaban por cumplirse los 70 años de el cautiverio. Y la promesa de Dios era que Esdras iba a ser el que iba a encabezar este viaje para establecer el culto al Señor. Hay un canto que a mí me gusta mucho. Dice: mi trabajo es creer. Y habla cuando Dios da una palabra. Y vea, yo no sé si me puede ayudar Byron allí. Sí, mire, escuche la letra de este canto, cómo me gusta. Vea, escúchela. Si lo sabe, cántelo. Cuando Dios da una palabra. Creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla. Porque Él no se limita ante humanas circunstancias. Y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa. Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer
en su palabra, a pesar que en el hoy no ves nada. Es porque Él conoce todo lo que viene en el mañana, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa. Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Aleluya. Vea qué linda esta letra. Yo creo que si Esdras hubiera escuchado este canto, lo hubiera cantado. Estaban ya por cumplirle los 70 años donde la nación de Israel iba a volver a buscar a Dios en el templo en Jerusalén. Y los 70 años ya estaban por cumplirse. ¿Qué tenía que hacer Esdras y los demás? Es creer en la palabra de Dios, es confiar en lo que Dios había dicho. Y ahora él, en medio de una circunstancia difícil, podía él ver el cumplimiento de la palabra de Dios, que ellos volverían a estar otra vez en Jerusalén. Vea, por eso me encanta lo que él dijo cuando ya están por emprender el viaje. Dice, luego, dice el versículo 21, estando cerca del río Aba, proclamé un ayuno para que nos humillásemos ante nuestro Dios y le pidiéramos, dice, que nos acompañara durante el camino. Dice, a nosotros, dice, a nuestros hijos y nuestras posesiones. En realidad, dice Esdras, era un hombre influyente en el gobierno. Sentí vergüenza de pedirle al rey que nos enviara un pelotón de caballería para que nos protegiera de los enemigos, ya que le habíamos dicho al rey que la mano de Dios protege a todos los que confían en él, pero que Dios descarga su poder y su ira contra quienes lo abandonan. Así que ayunamos y oramos a nuestro Dios, pidiéndole su protección, y dice, y él nos, ¿qué? Escuchó. Y vea el versículo 35 o el versículo 31. Dice, el día 12 del mes primero partimos del río Aba para ir a Jerusalén. Durante todo el trayecto, dice, Dios nos acompañó y nos libró de enemigos y asaltantes. Entonces, si usamos nosotros estas herramientas que Dios nos da, hermanos, en el largo viaje que nosotros estamos por la vida, Dios nos va a acompañar. Dios va a estar con nosotros. Dios va a pelear todas las batallas. No hay necesidad muchas veces de apoyarnos en el brazo humano como lo hizo Esdras. Esdras podía ir con el rey y decirle, por favor, deme un pelotón de soldados para que nos acompañe y nos libre de los enemigos. Pero él dice, sentí vergüenza porque le había dicho al rey que el Dios Todopoderoso nos iba a proteger y que nos iba a guardar en el largo viaje que nosotros íbamos a hacer. En otras palabras, dijo Esdras, no necesito un pelotón humano. Yo sé que mi Dios va a mandar un pelotón de ángeles para guardarnos en el viaje que nosotros estamos por emprender. Hermanos, ese es el Dios que tenemos. Que si confiamos en Él,
Él va a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Satanás siempre se va a oponer para que su palabra no se cumpla en sus hijos. Siempre va a usar cualquier artimaña para que los recursos de Dios no lleguen a nuestra vida. Y por eso Esdras dice, no podemos hacer otra cosa para este largo viaje, sino humillarnos delante de Dios. Y escuche, yo no puedo ayunar y orar si no me humillo. La humillación es el ingrediente más principal cuando nos acercamos a Dios. Dígame con qué prepotencia podemos acercarnos a Dios. ¿Qué prepotencia tenía Esdras de acercarse a Dios? Lo único que él podía hacer era humillarse bajo la poderosa mano de Dios, y él lo exaltaría juntamente con sus compañeros para que les fuera bien de su regreso, en su regreso a Jerusalén. Cuando uno se humilla ante Dios y ora y ayuna, Dios jamás se queda con los brazos cruzados. Él siempre nos va a responder. Él siempre va a cuidar de nosotros. El ayuno no es tanto un efecto en el cuerpo. El ayuno es un efecto espiritual en el alma. Lo resiente el cuerpo, pero el alma se fortalece. Y por eso es la batalla que tenemos. Porque afecta a nuestro cuerpo, sí. ¿A quién no le da hambre después de 18 horas de no comer? Y si yo le estoy mencionando de la carne, usted se imagina, y si tiene esa debilidad, nos afecta. Pero cuando lo hacemos para Dios en humildad, en humillación y en oración, su carne se va a debilitar, pero su espíritu se va a fortalecer. Y Esdras lo pudo vivir en carne propia. Ahora, el ayuno y la oración se pueden convertir en un ritual. Si no van acompañados de humillación, arrepentimiento y obediencia, escuche, Dios no acepta esos sacrificios. Cuando Esdras dice, afligimos nuestro rostro delante de Él. Y cuando uno se aflige es porque uno está ocupado en algo mayor de lo que nosotros estamos cotidianamente haciendo. Fíjese que cuando nosotros nos afligimos delante de Dios, nuestras emociones se bajan, porque estamos invitando a Dios que se involucre en su totalidad con nosotros. Y es por eso que cada vez que nosotros apartamos un tiempo de humillarnos delante de Dios, de ayunar delante de Él, de orar en su presencia, es que pasa algo dentro de nosotros, que vamos a tener un conocimiento más amplio de lo que es Dios. Vamos a conocer más profundamente su amor, vamos a conocer más de su misericordia, vamos a conocer más la abundante gracia que Él tiene para nosotros, pero también vamos a entender más la soberanía de Dios en nuestra vida. Me encanta este pasaje y hoy lo estuve leyendo y dándole vueltas, y es que Esdras le está diciendo al Señor que el Señor va a tener cuidado. Vea el versículo 21 es. Dice, nos humillamos ante nuestro Dios y le pedimos que nos acompañara durante el camino. Y vea, menciona tres cosas muy importantes acá. Uno es, dice, que Él nos acompañe a nosotros, es decir, a la generación de Esdras, sus contemporáneos de edad. Pero también dice que acompañe a nuestros hijos. O sea que
lo que Esdras y su generación estaban viendo y viviendo, que la poderosa mano de Dios estaba sobre ellos, que lo único que habían hecho ellos era humillarse, ayunar y orar delante de Dios, y Dios había despejado el camino para que ningún asaltante pudiera hacerles daño. Eso lo estaban transmitiendo también a sus hijos, y sus hijos podían ver la mano poderosa también de Dios en el futuro. Y es que Dios está tan interesado no solamente en nosotros, sino también en los que vienen detrás de nosotros. Pero también hay algo más. Y vea, y dice que Dios los acompañe y los cuide, no solamente a ellos, a sus hijos, sino también nuestras posesiones. A veces pensamos nosotros que Dios no está interesado en nuestros recursos, hermanos, materiales. Dios sí está interesado. Porque los enemigos podían atacarlos para tal vez no matarlos, sino robarles todo lo que llevaban. Y Dios dijo: yo les voy a guardar la integridad, les voy a guardar la vida a ustedes, a sus hijos, pero también voy a reprender al devorador que quiera robarles las posesiones materiales. Hermanos, es tan interesante que las posesiones materiales las veamos como un regalo sobrenatural de Dios. Es que a veces nosotros hacemos esta distinción: esto es lo espiritual y lo material. No, hermanos, el trabajo que usted tiene, si usted quiere, le puede dar un tinte de espiritual, porque Dios se lo dio. La casa que usted tiene es algo sobrenatural, porque Dios se lo dio. Es algo que usted puede usar para poder glorificar a Dios. Su casa, usted puede glorificar a Dios con su carro, puede glorificar a Dios con sus bienes. Lo puede hacer. Dios acá nos está enseñando algo precioso en el viaje. Yo no sé cuántas mulas, camellos llevaban ellos con un montón de cosas. Y Dios dice: yo los voy a proteger a ustedes. No solamente les voy a proteger la vida, sino voy a proteger las cosas que ustedes llevan y que les van a servir en Jerusalén. Así que Dios quiere proteger sus cosas. Dios quiere proteger sus bienes. Dios quiere que nosotros podamos poner nuestra confianza en ese Dios todopoderoso que está interesado en nuestros bienes. El problema es que nosotros estamos más interesados muchas veces en nuestros bienes que en el Señor, y eso es otra cosa. Por eso, mire, tan bonito cuando uno aprende que diezmar, ofrendar o darle al Señor una primicia, una ofrenda, es una honra que uno le da a Dios. Porque uno está reconociendo que lo que tengo es una obra sobrenatural de Dios para mi vida. Y que con eso que Él me ha dado, yo puedo devolverle la honra a Él. Vea qué dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 10. Dice: confía en el Señor, dice, ¿qué? De todo tu corazón, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Ese es el Dios que tenemos. Y Esdras nos está dando acá una muestra que Dios quería proteger los bienes de los israelitas que iban de camino de Babilonia a Jerusalén. Y Dios es el mismo que no ha cambiado. Dios quiere reprender al devorador. Hermanos, Dios quiere proteger nuestras finanzas. Pero a cambio de eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Honrarlo a Él con lo que Él nos da. Hay una hermana acá en la iglesia que siempre la admiramos por su fidelidad y tiene muchos años de pertenecer a Palabra en Acción. Pero ella recibe un cheque mensual
y insiste que ella no puede tocar ni un centavo sin antes darle al Señor lo que es del Señor. Y llama, y aquí está el contador, y ella exige que por favor, ya se cobró el cheque, porque si no yo no puedo tocar el dinero de más. Y es una mujer dadivosa y no le falta nada, porque está dándole a Dios lo primero. La prioridad es Él en sus finanzas, y tenemos años de conocerla así, y uno dice, wow, qué tremenda esta mujer. No puedo. Y yo digo, hasta yo creo que es legalista, pues, pero qué bueno ser legalista así, ¿va? No puedo tocar más el dinero si no le doy antes al Señor lo que al Señor le corresponde. Y entonces, por eso Dios le dio la instrucción a los israelitas. Dios les dijo, yo los voy a abundar en todo. Lea ustedes los primeros versículos de Deuteronomio 28. Benditos serán en el campo, benditos en la ciudad. Ustedes no serán cola, tendrán esto, tendrán el otro. Dios es así. Y yo saqué esta lección y ni iba a hablar de esto, pero cuando yo vi esto, dice, los voy a cuidar a ustedes, a sus hijos, y también, dice, sus cosas, sus posesiones. Y en el versículo 22, otra vez Esdras nos da otra lección y dice, basta. Dios está con nosotros. No necesitamos que el rey terrenal nos mande un pelotón para cuidarnos. Él enviará a sus ángeles en el camino para regresarnos a Jerusalén. Cuando hacemos lo prioritario de ayunar, de buscar al Señor, de humillarnos, de orar, Dios siempre nos llevará por el buen destino, y el ejemplo perfecto es Esdras. Cuando volcamos nuestro corazón a Dios, nuevas convicciones se desarrollarán en nosotros. Se hará más vivencial el amor de Dios, se hará más vivencial el poder de Dios, y se hará más vivencial la soberanía de Dios en nuestra vida. Por eso dice el versículo 23, así que ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiéndole su protección. Y dice, y Él nos escuchó. Debemos de tener nosotros toda la confianza que siempre Dios está atento al clamor de sus hijos. Y como leía el versículo 31, podemos ver que en el camino, ellos ya estando en Jerusalén, dice, Dios nos protegió de todos los asaltantes. Quiere decir que la oración que hicieron tuvo un buen resultado. Todas las oraciones tienen un buen resultado. La obra que ellos iban a hacer era una obra de reconstrucción. Y pensaba, ¿qué tenemos que reconstruir nosotros en la casa? De repente, algunos muros están cayendo. De repente tenemos que reconstruir nuestra relación con Dios primero, como padres, como madres. Tal vez tenemos que reconstruir una buena relación con nuestros hijos, con nuestros seres queridos. Si nosotros tomamos el ejemplo de Esdras, Dios va a estar con nosotros. Y quiero terminar con esto. Si me ayudan los de alabanza, por favor. 4 cosas que podemos hacer, que estos capítulos, estos versículos nos enseñan. Debemos o necesitamos reconocer nuestras limitaciones. Esdras reconoció sus limitaciones para darle lugar a Dios. Nadie acá es campeón. Todos somos necesitados de Dios. Necesitamos reconocer nuestras limitaciones en nuestra vida cristiana, aún en el trabajo. 2, nos sentiremos tentados a acudir a otras fuentes que no sea Dios. Como Esdras dijo, yo puedo acudir al rey para que Él nos mande soldados y que nos proteja. Podemos caer en tentaciones así. 3,
Debemos de someternos a Dios, que lo que hace es traer a nuestro corazón una convicción de que Dios obra de una forma sobrenatural. 4, no habrá victoria en la vida cristiana si no nos humillamos, si no ayunamos y si no oramos. Les dije al principio, en esta vida todos estamos caminando en la carrera de la vida. Los que no conocen al Señor lo están haciendo sin Dios. Algunos conocen a Dios, pero están caminando con sus propios esfuerzos. Y otros que conocen a Dios, que están caminando en fe. Y los que caminan en fe, se les hace más liviana la carga, porque uno puede depositar sus cargas al Señor y saber que Él es el que va a pelear por nosotros. Y lo último que me gusta de Esdras es que hubo unidad. Y en otra versión dice, él decretó ayuno, porque como era líder, dijo, aquí ayunan o ayunan. Yo lo quisiera hacer en la iglesia, pero no puedo. Lo único que puedo hacerlos es invitarlos. Pero hubo un espíritu de unidad en el grupo que salió, de humillarse delante de Dios. Hermanos, si no lo podemos hacer en la iglesia, yo lo quisiera hacer. Pero si no lo podemos hacer en la iglesia, ¿por qué no lo hacemos en casa? Nos ponemos de acuerdo como familia. Usted sabe que el dicho es que un solo leño no arde. Se necesitan varios para prender un fuego grande. Si somos 2, 3, 4 miembros de la familia, unámonos en una misma visión de humillarnos delante de Dios, de buscar su rostro. Yo siempre me gusta hablar del ayuno porque es algo rico que uno puede disfrutar, pero también es algo rico que uno puede disfrutar de la oración. Cuando no está el hábito, es como que me obliguen a mí a comer pepino. No me gusta. Pero si es bueno, aunque sea licuado y con la pajilla hasta acá, me lo voy a tomar porque es bueno para mi salud. A veces nos cuesta ayunar. Y usted dirá, hoy que se acerca el 24, el pastor está hablando de ayuno. Está bien, no lo haga acá. Empieza en enero. Pero orar sí puede. Humillarse delante del Señor sí se puede. Esdras usó esas 3 herramientas para el viaje de Babilonia a Jerusalén. Dijo él, el reto es difícil, bandas armadas por todos lados, los judíos somos odiados por todas las naciones, vamos a pasar por muchos pueblos donde nos van a atacar. ¿Qué podemos hacer? ¿Acudir al rey, apoyarme en el brazo humano, o acudir al Rey de Reyes y Señor de Señores? Mejor él dijo, vamos por el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué tenemos que hacer? Humillarnos, ayunar y orar. Y lo demás, Dios lo hará. Y usted ve la respuesta en el versículo 31. Y Dios los llevó y los libró de todos sus enemigos. Y es el mensaje para la iglesia hoy en día. Que así como Esdras y sus amigos tuvieron muchos enemigos, nosotros también. Pero si hacemos estas 3 cosas, usted y su familia van a ser vencedores.